nada, agradecer a la Sociedad Dominicana de Infectología por permitirnos compartir con ustedes un tema de suma importancia que nos está ahora mismo en nuestro país afectando de forma importante el dengue. Y vamos a decir que no tengo conflictos de interés ni éticos ni económicos y que voy a usar algunas fotografías autorizadas por los padres. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Vamos a tratar de hacer una evaluación de las muertes por dengue en las Américas, vinculación de muertes y serotipos por dengue, situación en nuestro país y conclusiones y recomendaciones. Como todos sabemos, desde el 1980 hasta la fecha, los casos de dengue en las Américas han ido un aumento importante. Cada 2 o 3 años tenemos epidemias o brotes importantes y a la semana número 32 se han reportado cerca de 3,5 millones de casos con 1.567 muertes. Y la Organización Panamericana de la Salud tiene por meta para el año 2025 que la letalidad por dengue sea menor o igual a 0,05% para la región de las Américas. Como vemos en la diapositiva, vemos que algunos países cumplen con esa meta. Entonces, como decía, que la meta para el 2025 es que todos los países de las Américas tengan una letalidad menor o igual a 0,5% y que países como por ejemplo nosotros tenemos una letalidad alta. Quizás en casi todos los años hemos aportado la mayor carga. Esta diapositiva, perdón, se le agradezco al doctor Gamaliel que la OPS realizó un estudio sobre la mortalidad en algunos países de las Américas y ha preparado este engranaje con fines de evitar las muertes por dengue, donde se incluye el paciente, el personal asistencial y los servicios de salud. Los factores de riesgo que incluyen al paciente van desde cosas propias del paciente, como edades extremas, respuesta inmune, que usualmente si ha tenido una infección previa, se aumenta con una segunda infección, llevándolo en una enfermedad grave, muchas veces, o un dengue con signo de alarma, las comorbilidades y el embarazo también, principalmente en el tercer trimestre del embarazo, tiene muchas implicaciones. La percepción del conocimiento del paciente usualmente desconoce la enfermedad y no percibe el riesgo de la enfermedad grave. Y también las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, vive muy lejos, no tiene acceso al transporte o vive solo o en abandono, que son cosas que se ven con frecuencia en nuestros países. En relación a nosotros, al personal asistencial, tenemos problemas con los errores diagnósticos clínicos. Por ejemplo, se ingresa un paciente y lo ingresamos como síndrome febril, sin poner, por ejemplo, descartar dengue como primera enfermedad, que si todo lo que es un hemograma con leucopenia y con plaquetopenia es dengue y no hace un diagnóstico diferencial. También se confunde con una enfermedad, se puede confundir, como dijo el doctor Jaime Torres, con una enfermedad algo viral, porque hay muchas manifestaciones comunes. Usualmente puede confundirse con el diagnóstico, el examen clínico usualmente es deficiente, no se detectan con frecuencia los signos de alarma. Cuando llega el paciente al centro o donde el médico, nunca o casi nunca lo orienta sobre la posibilidad de evolucionar hacia la severidad, no se le informa sobre los signos de alarma y la importancia de la hidratación desde la fase febril. En relación al tratamiento, nosotros la mayoría de las veces o muchas veces hacemos mal manejo de los líquidos endovenosos, no ponemos tratamiento por error diagnóstico,
Muchas veces se espera el resultado del laboratorio, olvidando que dengue es una enfermedad eminentemente clínica y que hay una definición de dengue que muchas veces no la utilizamos. No se hace el monitoreo y el seguimiento enzimático como debe ser con dengue y no se cumple muchas veces con las normas y las guías que están disponibles para todos. En relación al servicio de salud, hay un déficit enorme en el triaje, casi siempre hay una larga espera para la consulta médica y ahí se inicia la ruta de la muerte, hacia la muerte. Por ejemplo, el paciente tiene ya un diagnóstico de dengue, pero no hay disponibilidad de cama, como ha estado ocurriendo últimamente en nuestro país. Muchas veces no le toca este hospital, eso no pasa aquí en República Dominicana porque se acepta donde quiera y muchas veces no hay una ambulancia para trasladarlo, llegan en un motor, en un motoconcho, en un carro público y en condiciones, o llegan también con por ejemplo, nosotros como pediatras, el niño cargado por su mamá con un suero, como digo yo, guindando. La gerencia también tiene problemas porque no hay disponibilidad de planes de capacitación. La mayoría de nosotros hacemos manejo de acuerdo a nuestra experiencia y no hay, y hay falta de documentos de guías en las unidades de dengue. Otra cosa también que tenemos es que existen tres realidades dentro de un mismo hospital. El hospital del día, que funciona bien, que todo está muy bien, se hacen las cosas rápido, el hospital de la noche y la madrugada y el hospital de los fines de semana. Entonces, en el hospital de la noche y la madrugada, muchas veces, o en la mayoría de los hospitales y de los centros, cuando hay un brote de dengue, como estamos teniendo ahora, hay falta de personal de enfermería, muchas veces solamente están los residentes, no hay un médico ayudante que esté apoyándolos, hay falta de insumos, por lo tanto el seguimiento también se hace en forma inadecuada y el paciente puede evolucionar hacia la severidad y chocarse porque el seguimiento que hacemos no es el correcto. Y también algo que hemos vivido es la referencia cuando se necesita referir un paciente por ejemplo, al Hospital Roberto Cabral, muchas veces no estabilizan el paciente previamente y el paciente él llega prácticamente chocado y algunas veces muere en la emergencia. El transporte de referencia es inapropiado y hay mala comunicación desde donde se refiere al hospital de referencia. Todas esas cosas las hemos vivido y las hemos tenido. Tengo aquí algo que no me deja nosotros hemos visto, como les decía, tres realidades dentro de un mismo hospital. Por ejemplo, aquí vemos el hospital de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde hasta las 12 hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la mortalidad, esto fue un estudio que hizo la Organización Panamericana de la Salud, donde se evaluaron 50 defunciones y se tomó en cuenta el día y la hora de la defunción. Se estudiaron 22 pacientes. Y fíjense como, por ejemplo, en las horas de la noche y en las horas de la madrugada hay mayor mortalidad. Aquí vemos en el día, el domingo, aún siendo de día, fallecen los pacientes. Y vemos que el 81.8% de las defunciones durante la guardia ocurren durante la guardia o durante el fin de semana. También vemos aquí la probabilidad de morir en pacientes también durante los servicios, durante el fin de semana y durante las horas de servicio, donde el 20% de las defunciones ocurren en las 2 primeras horas durante el servicio. Y la mayoría, el 60% de las muertes ocurre en las primeras 24 horas. Aquí también podemos ver
como pacientes tomando en cuenta hora, día y fin de semana, que aquí le han puesto visado por visado de sábado, viernes, sábado y domingo, el 30% de los pacientes fallecen en la primera hora posterior a su ingreso y la mayoría mueren en las primeras 24 horas posterior a su ingreso. Aquí también podemos ver que los pacientes que se ingresaron en el turno de la noche, el 40% muere después de 1 hora, en la primera hora de ser ingresado. Y que el 90% en los fines de semana mueren entre las 6 y las 7 de la mañana, viéndose un problema, o sea, serio, dividiendo el hospital. Un hospital que funciona, por ejemplo, bien durante el día, las cosas se afectan demasiado y la mortalidad aumenta. La probabilidad de un paciente con dengue morir según el día y la hora, según las realidades de los hospitales y centros de atención, del hospital del día, de la noche y la madrugada y el del fin de semana, vemos que el 20% de las muertes ocurren en las primeras 2 horas del ingreso, el 60% en las primeras 24 horas, el 30% en los fines de semana mueren en las primeras 24 horas y en la noche de 9 de la noche a 7 de la mañana el 40% durante la primera hora y el 90% de los pacientes en ese horario fallecen a las 24 horas. Se ha asociado la muerte con los serotipos de dengue, y nosotros podemos ver acá en nuestro país donde, como sabemos y dijimos que para el 2025 el 0.05% es la meta ideal para disminuir la mortalidad. Entonces, fíjense que aquí tenemos en el 2014 3 serotipos circulantes, en el 2015 también, el 16 no tuvimos, no se hizo la tipificación, no se hizo el virus, y vemos cómo hemos tenido coinfección importante. Ahora, y la mortalidad ha sido siempre, siempre, siempre la vemos que está por encima de la meta. Incluso para este año, que supuestamente, o sea, OPS tiene como que tenemos dengue 1 y dengue 2, hace 2 semanas, una semana y algo, se detectó el dengue 3, que posiblemente pueda también estar, como dijo el doctor Jaime Torres, circulando el que ha circulado en Perú, en Argentina, en Chile, perdón, en Chile no, en Brasil, produciendo quizás mayor cantidad de muerte, y tenemos una mortalidad a la fecha de 0.119, prácticamente el doble de lo que se estima. La circulación de 2 serotipos, sí sabemos que sí aumenta el riesgo de epidemias por el aumento de susceptibles. Por ejemplo, nosotros este año, desde el 2019, no teníamos casos importantes. El año pasado tuvimos una cantidad menor de lo usual, pero ya este año tenemos, aunque no tenemos un reporte del 100% de todos los casos, hemos tenido epidemias importantes como en el 2019, en el 2013, y antes de la nueva clasificación del dengue, tuvimos alta mortalidad y tuvimos co-circulación de varios serotipos. Y eso va a aumentar el riesgo de epidemias, y además que desde el 2019, como decía, no teníamos casos, muchos casos de dengue, mucha circulación de los serotipos, y se ha mantenido el serotipo 2 por mucho tiempo. Eso aumentó la resistencia o la inmunidad de los pacientes que sufrieron serotipo 2, pero ahora con la introducción del serotipo 3, que hace varios años que no circula, podemos tener con una natalidad de cerca de 800,000 niños, más todos los susceptibles que no han padecido la enfermedad, tener una
una epidemia prácticamente. La infección secundaria, como sabemos, aumenta el riesgo de casos graves. Sin embargo, a pesar de que aumenta el riesgo de casos graves, si manejamos el paciente en forma correcta, llevándonos de las guías y llevándonos de las recomendaciones, la mortalidad debe ser baja porque la muerte por dengue es prevenible. Yo siempre he dicho que el dengue es una enfermedad buena porque nos dice todo lo que puede pasar. En la fase febril, recordemos que hay que hidratar al paciente, estar vigilantes, esperar cuando la fiebre defervesce o cede, estar vigilantes para ver si aparecen signos de alarma, inmediatamente comenzar a su manejo. Y después de que pase la parte del signo de la fase crítica, perdón, entraría entonces el paciente en la fase de recuperación y muchas veces nosotros seguimos poniendo líquido porque no detectamos el momento en que cesa la extravasación. Durante los brotes y epidemias de dengue generalmente predomina un serotipo y a este usualmente se le atribuye la causa de la muerte. Pero hemos visto que durante las epidemias se saturan los servicios, no hay suficiente espacio. La semana pasada hubo pacientes que tuvo que esperar hasta 12 horas para ser ingresados y en la actualidad también tenemos muchos casos que están esperando en la emergencia, aunque se le está aplicando su hidratación, pero eso es algo que sobrecarga demasiado al personal y eso complica. El diagnóstico tardío, muchas veces por los diagnósticos iniciales fallidos, hacemos diagnóstico tardío, el paciente puede evolucionar hacia la severidad, no detectamos los signos de alarma y un monitoreo inadecuado, una evaluación e intervenciones tempranas y correctas no se pueden hacer a tiempo y otras cosas más que todos conocemos. ¿Qué pasa en nuestro país? Aquí podemos observar que para para el 2022 nuestra letalidad estaba muy elevada, muy por encima, casi 5 veces, 4 a 5 veces la esperada, la que tenía la región. Y para este año, a la semana 32, estaba, como les dije, en 0.119. Nosotros esperamos que si poder llegar a bajar esa letalidad, pero si nosotros no conocemos la definición de caso sospechoso, la mayoría de las veces, como les dije, un paciente con fiebre, plaquetas bajas y leucopenia es dengue. Entonces, es importantísimo que capacitemos, aunque se capacita, pero muchas veces no entendemos cuál es la definición. Como sabemos, el objetivo de manejo del paciente con dengue es prevenir el shock. Hidratación adecuada desde la fase febril, manejo temprano de la hipovolemia, muchas veces no detectamos ese momento. Si detectamos el momento y lo manejamos, prevenimos el shock que es reversible. Podemos prevenir el shock irreversible también administrando líquidos y eso podría evitar la mortalidad. Cuando nos vemos en presencia de un paciente como estas fueron residentes nuestras. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando vemos un paciente en esta situación? Bueno, entendemos que debemos recordar la historia de la enfermedad. Fiebre, al descenso de la fiebre, que no anteriormente todo el mundo decía el 5.º día, hemos visto niños hasta con 2 días de fiebre, que al bajar la fiebre o ceder totalmente, inician extravasación. Entonces, nosotros en el Hospital Roberto Cabral lo designamos como día 0, el final de la fiebre, porque deberíamos estar pendientes de la evolución y de la aparición de signos de alarma. La aparición de los signos de alarma, este es un niño
que fíjense la carita como la pone, es una cara de dolor, de incertidumbre, de miedo, de temor, de tantas cosas. El dolor abdominal que a la palpación, simplemente con tocar la mano de esa niña, la mano, el abdomen de esa niña, fíjense la cara, la posición que toman, los vómitos persistentes, más de 3 en 1 hora, más de 6 en 5 horas. Wow, se me fue. En los niños pequeños tenemos la somnolencia o la irritabilidad, el edema, que puede ser manifiesto por un simple edema a nivel de los ojos, pero puede llegar a producir grandes edemas. En la radiografía de tórax y en la sonografía abdominal, verse grandes cantidades de líquido, que anteriormente, antes de la nueva clasificación, la sonografía se consideraba diagnóstico como dengue hemorrágico. Aquellos pacientes que tenían, aunque sea una mínima cantidad de líquido en cavidad. Y la hepatomegalia mayor de 2 centímetros debajo del borde costal. Algo que se maneja como signo de alarma es la hemoconcentración. Pero nosotros, o sea, entendemos que si nosotros manejamos el paciente en el periodo inicial del el dolor abdominal, de que cuando comienza a extravasar, y manejamos conscientemente y tomando las medidas correctas de líquidos que debe recibir el paciente, no se produce hemoconcentración. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de luchar para que nuestros médicos aprendan a hacer eso y a tener un seguimiento correcto de toma de signos vitales, que lo toman a veces en forma automática, no analizan el momento en que el paciente, por ejemplo, en el niño, que la taquicardia es el primer signo, y en el adulto es la taquicardia más la baja de la presión arterial media. Entonces no intervenimos, no se interviene en el momento preciso, y por eso tenemos alta mortalidad. El aplicar un algoritmo donde cuando inicie la extravasación, que aparezca la taquicardia, hacer un manejo adecuado con los líquidos adecuados, y en el momento preciso, en el momento que se produce la hipotensión, podemos tener una evolución correcta. Si no hay detección en el momento y manejo tardío, vamos a tener un shock recurrente. Si ese shock recurrente no se detecta o tiene un manejo inadecuado, puede llegar a un shock irreversible con hipoxia, acidosis, vasodilatación periférica y vasoconstricción, vasoconstricción pulmonar, lo que cuando el paciente ha hecho choques recurrentes y seguimos pasando líquido, podría simular un síndrome compartimental abdominal y haber un choque irreversible y conducir a la muerte. Esta frase a mí siempre me ha gustado mucho porque le veo una gran verdad. Un buen gerente salva más enfermos con dengue que un intensivista. ¿Por qué? Porque nosotros, al no hacer las cosas en forma correcta, al no detectar el momento en que inicia la extravasación, al no adecuar la cantidad de líquido que el paciente necesita, al no darle seguimiento enzimático a ese paciente, cuando hace choques recurrentes, el intensivista recibe un paciente en muy malas condiciones que muchas veces lo va a llevar a la muerte. Y lo más importante que hace ese gerente eficiente es organizar los servicios. Por ejemplo, esto era nuestra unidad de dengue. Ahora mismo yo no estoy allá, no estoy en el hospital, y vemos que el paciente, hicimos un protocolo de cómo manejar el paciente. Se llegaba a emergencia, lo subía el camillero, iba con su mamá, lo recibía la enfermera, el residente, se evaluaba, todo se hacía en conjunto, se clasificaba la severidad poniendo cintas de colores, roja, verde y azul. La roja severidad, la verde ya el paciente va saliendo y la azul está intermedio. El seguimiento continuo, la integración de la familia, de los médicos y todos,
Y este fue nuestro primer caso del paciente manejado en la unidad cuando se abrió. Nuestras conclusiones y recomendaciones, que el dengue es una enfermedad curable cuando se trata oportunamente. Dios mío, se me estaba pasando rápido. El éxito radica en la identificación temprana de los signos de alarma y manejo correcto de los líquidos. Se requiere trabajar en equipo con vigilancia continua del paciente, tomar decisiones oportunas basadas en criterios unificados a nivel nacional. El uso racional del laboratorio, porque eh, se esperaba tener un hemograma para que el paciente pueda ser ingresado, siendo dengue una enfermedad eminentemente clínica, donde usted conociendo la definición de caso y aplicándola puede diagnosticar antes. Recomendaciones, reordenamiento de los servicios, aseguramiento de los recursos necesarios, la creación de unidades de dengue en el centro de salud, pero con personal motivado y capacitado, que conozca cómo manejar el paciente, estar vigilante, porque simplemente cuando usted ve a un niño que pone su carita de dolor o que dobla sus extremidades porque tiene tanto dolor o que no se mueve, debe llamarle la atención. Debemos también adiestrar a todo el personal, no solamente a los médicos, los de enfermería, quienes trabajan en el servicio, en la unidad y en el hospital, no solamente a los que trabajan en la unidad, sino a todo el personal. Y también debemos recordar que en la atención primaria se salvan muchos casos y sería la cara inicial para que el paciente con dengue inicie su manejo. Debemos establecer auditorías de mortalidad con cada fallecimiento, con cada caso en las primeras 48 horas de la mortalidad, no dejarlo como estamos haciendo aquí, que duran 1 año y 2 años sin evaluarse. Y entonces, en el momento en que usted hace la evaluación, hacer capacidad in situ, cumplir con las guías y los algoritmos recomendados por OPS, perdón. Debe crearse una guía de traslado del paciente que sea correcta y adecuada. No tenemos una guía de traslado y eso hace que muchos pacientes fallezcan en el trayecto, vienen descanalizados, se descanalizan, vienen sin personal y como les dije, han llegado hasta en motores o con su mamá cargándolo con el suero, la madre llevándolo. Y algo importante, República Dominicana tiene demasiados casos de dengue y mucha experiencia, pero no tenemos investigaciones y tenemos muy pocas publicaciones. Yo creo que eso es algo que debemos implementar en forma importante para ver cómo podemos aportar cosas porque tenemos mucha experiencia. Y también la educación a la población durante los 365 días del año, no solamente en el momento en que tenemos brotes o casos importantes, como estamos ahora mismo en este momento, donde la gente está desesperada, va porque tiene plaquetas bajas y tiene un hemograma y pendiente de las plaquetas, sabiendo que el número de plaquetas no define la severidad de la enfermedad. También recomendamos crear una guía de traslado del paciente de forma correcta y adecuada, establecer las auditorías e implementar las investigaciones. Agradecimiento al doctor Gamaliel Gutiérrez de OPS, que nos facilitó el estudio que hizo OPS, al doctor Daniel Pizarro y a Anabel Alfaro, por ser los mentores para nosotros en tratar de ver cómo República Dominicana puede cambiar la cara del dengue y la mortalidad.